Continuamos en el living, tenemos el gusto de recibir a la socióloga Margarita Tobe y también a la maestra Carolina Ferrari. Ellas son integrantes del colectivo ICOBE. Estaremos, hablando un poco de lo que vienen desarrollando desde hace ya 6 meses, esta agrupación que aborda el tema de los abusos sexuales en nuestro país, también desde un lugar, y ese es el diferencial, de víctimas de abuso sexual, que ustedes hacen la distinción víctimas y sobrevivientes a abusos sexuales. Gracias por acompañarnos primero que nada. Gracias a ustedes. Bueno, sí, como bien decías, ICOBE significa sobrevivir en guaraní, también resistir y transformar. Nosotros somos un colectivo integrado por sobrevivientes, víctimas y también aliadas sensibles a la temática. Muchas de nosotras nos hemos podido formar y especializar en la temática de la violencia sexual, no solo del abuso sexual, sino de todo lo que tiene que ver con los diferentes tipos de violencia sexual. Y bueno, y venimos de haber tenido un evento súper significativo, que fue el evento del 9 de agosto en el marco del Día Regional de Solidaridad con Víctimas y Sobrevivientes de Violencia Sexual, que fue la primera vez en Uruguay. Exacto. Que se pudo celebrar. Sí, en realidad Proyecto ICOBE trasciende el abuso sexual. Nosotros trabajamos contra la violencia sexual y la violencia sexual también incluye la explotación sexual. Por ejemplo, hace un rato estaban conversando sobre eso. Bueno, sí, el abuso sexual, la violación, pero bueno, también otro tipo de violencia sexual que hacen y que vivimos a veces en lo cotidiano, ¿no? Y tenemos que están como tan naturalizadas, súper ¿no? naturalizadas. Situaciones que creo que hemos vivido todas las mujeres, ¿no? Sin duda. Sí, muchas de ellas sí. Hay algo que ustedes remarcaban y Pau marcaba en la presentación, es el diferencial de haberlo vivido, ¿no? De saberse sobreviviente. ¿Qué impacto tiene eso en aquella persona que descubre, porque muchas veces en ese término, descubre que está en ese lugar, que fue víctima, que es sobreviviente este tema, y va en busca de ayuda a encontrar una voz amiga, empática, que también lo vivió en cuerpo y alma? Bueno, para muchas de nosotras que somos sobrevivientes, también esta distinción entre sobrevivir y todavía estar en el lugar de víctimas tiene que ver con una de las patas fundamentales con las que nosotros trabajamos, que es la prevención, reparación y justicia, porque si vos acudís o en el momento en que podés ir elaborando tu propio relato histórico, tu trayectoria vital, y encontrás estos episodios o este episodio o estos sucesos, tenés que tener un apoyo y una red de reparación que permita primero buscar un espacio especializado para atender esta situación, para poder recibir escucha, primero que nada, y esto de que cada persona decida cómo quiere transitar el camino de la reparación y el camino de reparar esta herida, que es una herida que nosotros entendemos es colectiva y es social, y no esta cuestión que viene pasando de que el estigma y la seña y el señalamiento histórico no nos permite salir del lugar de víctima, sino que nos hace revictimizar permanentemente, como que somos solamente y nos define solamente nuestro episodio de violencia sexual. Sí, el colectivo lo que tiene de bueno es que además de estar, ¿no?, formado obviamente por víctimas, sobrevivientes, también estamos personas que somos aliadas y creo que está súper bueno poder juntarnos desde los distintos lugares, desde las vivencias y también desde los conocimientos, que obviamente para ingresar es un colectivo abierto y autoconvocado, en donde para ingresar no es necesario estar capacitado en algún eje específico o en la materia específica vinculada con género ni con la violencia sexual, sino que bueno, sí haber sido víctima, sobreviviente, o también tener cierta sensibilidad, porque a ver, ¿a quién no tiene a alguien cerca si no nos pasó a nosotras, que le ha pasado? Y bueno, y me parece que no podemos ser ajenas o ajenos a esta realidad, y a veces también, ¿o no? Esto uno de los ejes que trabajamos, que no son los ejes en sí de trabajo, porque como bien mencionó Caro, tenemos 3 ejes de trabajo: prevención, reparación y justicia, pero dentro de ellos también está lo que tiene que ver el derecho al tiempo, en esto de, bueno, cómo reconocer, y ahí empiezan como
se interlazan, interactúan los distintos ejes, ¿no? En donde, bueno, es muy necesaria también la prevención, la información, porque justamente a veces se viven situaciones de violencia en donde no son reconocidas, porque están tan naturalizadas. Y nos pasa en la sociedad en general, además de, bueno, hay situaciones que sí, un abuso sexual, una violación, pero hay veces hay rozamientos, otro tipo de agresiones sexuales que no implica una violación en sí misma, que puede generar mucho daño e hizo una violencia sexual en sí. Y asimismo personas que han vivido situaciones de abuso sexual, por ejemplo, bueno, les cuesta y es muy difícil, sobre todo, ¿no?, en los casos en donde se da en la vida, en los momentos de vida de las niñas y niños, ¿no?, en donde en general además se dan en un espacio intrafamiliar y doméstico. Claro, es importante decir que de las sobrevivientes y víctimas, y vas recopilando y 9 de cada 10 sufrimos esas violencias dentro de ámbitos de confianza y ámbitos familiares, claro, ¿no? Donde personas de mucha confianza de nuestras familias terminaban violentando de este modo. Dentro de ICOBE, ¿son todas mujeres o hay también hombres? Porque me parece que esto es un trabajo colectivo, que en definitiva, si no están las dos partes con información para poder prevenir este tipo de situaciones, pero también dentro de la justicia, porque sabemos que si bien es una parte minoritaria dentro de los abusos y violencia sexual, los hombres también forman parte de esta problemática. ¿Cómo es esa situación? Y sobre todo, si hay alguna diferencia en acercarse también, porque me imagino que ahí hay un proceso interno bien difícil para los dos, pero para el hombre también. Sí, y surge de la misma violencia, ¿no? Nosotras siempre traemos esto de la violencia, esto de tener la especificidad en la perspectiva de género, tanto como es real que sucede a más mujeres que a varones, eso es un dato de la realidad. Pero es así sobre todo en la adolescencia o la vida adulta, porque en las infancias hay determinadas edades en donde está repartido. El tema es que después las mujeres hablamos mucho más de esto, ¿no? Y también tiene que ver con los estereotipos de género y cómo socializamos y lo que se nos habilita y a conectar con el sufrimiento y con el dolor y con las emociones, que muchos varones lo vivieron y sin embargo o les cuesta visualizarlo como tal, o cuando lo visualizan se lo guardan, y las no hay mujeres hemos espacio. generado redes también, ¿no? El varón no, en ese sentido. Entonces, redes más protectoras, ¿no? Donde también está más habilitado en esto de la identificación de la mujer con los sentimientos de fragilidad, ¿no? De llorar, de emocionarse, ¿no? La sensibilidad. El varón no ha tenido como determinados espacios para poder expresar estas cosas y cuesta mucho más llevarlo inicialmente al enunciarlo, ¿no? A poderlo decir. Después del evento del 9, también nosotros nos encontramos con un montón de personas que se fueron acercando de diferentes géneros, de diferentes identidades sexuales, contándonos sus situaciones de vida. Totalmente. Sí, ¿no? De hecho, es abierto en este momento porque en general, ¿no? Traer esto y que no es ser frágil poder hablar de las emociones y conectar con lo que nos pasa, al contrario. En general somos las mujeres las que primero nos acercamos a estos temas y por eso empezamos siendo un grupo en donde solo estábamos habitados por mujeres, pero hay varones interesados también. En un momento van a estar ingresando y la idea no es un colectivo que no es excluyente y que está abierto a las distintas identidades sexogenéricas. Ahora, ustedes hablaban de la prevención y ahí enseguida pienso en lo que es la educación sexual, ¿no? ¿Cómo deberíamos trabajar de los centros educativos en la educación sexual, teniendo en cuenta que hoy hay una mirada que está más vinculada con las enfermedades de transmisión sexual o con la prevención a un embarazo adolescente, pero que no se habla tanto de lo que está vinculado con el consentimiento? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo hay que trabajar desde...? Igual que en todo proceso educativo, nosotros hemos pasado de modelos mucho más biologicistas en el encare de lo que es la sexualidad y el desarrollo de la sexualidad, a un encare que tiene que ser un poco más contestatario en esto de entender que hay temáticas a abordar y tenemos la responsabilidad de hacerlo,
los adultos que formamos parte de la vida de las personas, en los espacios educativos, en los espacios de salud, donde también hay mucha ignorancia y a veces no se termina de elaborar, porque en esto también de los estereotipos de, bueno, del doctor como el lugar del saber, se generan un montón de violencias asociadas a no entender que las cuestiones hay que ponerlas en palabras, hay que pedir consentimiento para atender a un niño y para ver cómo quiere que suceda esa atención, sobre todo cuando está el cuerpo involucrado. Nosotros traemos que la prevención está basada en que haya educación sexual integral desde 0, ¿no?, a 100. Sí. No podemos hablar de lo que no conocemos, no podemos nombrar aquello que no fue nombrado. Hay vacíos simbólicos en la primera infancia, en la adolescencia, que después eso silencia y perpetúa el daño. Lo que pasa, claro, que la educación debería estar también en casa, pero muchas veces no está, y justamente es en esa casa en donde hay una violencia hacia ese niño. Entonces es el centro educativo el responsable de por lo menos detectar que hay tiene algo. Que ver con esto de la perspectiva de derechos, ¿no? Si entendemos que el acceso a eso tiene que ver con los derechos fundamentales de las personas, tenemos que entender que es una cuestión que nada tiene que ver con la moral y que no es una decisión que puedo tomar o no como docente o puedo tomar o no como familia, sino que y sobre todo que tenemos un marco regulatorio, y eso es muy importante, ¿no? Tener presente en Uruguay la ley de educación tiene en sus transversales a la educación una perspectiva que tendría que estar la educación sexual integral, y hay que poder hacer énfasis en eso, en los distintos momentos de vida de desarrollo de la persona. Y obviamente que esta educación sexual integral va a trascender lo que mencionaba Caro de lo biologicista, de la genitalidad. Justamente creo que nos cuesta mucho hablar porque nos interpela nuestras propias historias y nuestras propias experiencias, la relación que tenemos con nuestro cuerpo, nuestros vínculos afectivos. Entonces, como personas adultas, primero, revisarnos en todo en todas nuestras historias y en la actualidad, y poder eso enfrentar a un otro, ¿no? Y también, bueno, qué elementos. Entonces creo que hay que saber que la educación sexual integral es un derecho y es una obligación que tenemos que poder también un poco como, bueno, acá en esto de los ejes de la prevención, es una de las acciones que nosotros vamos a estar llevando adelante y promoviendo justamente. Y que hoy parece estar, ¿no?, a la buena del docente, del educador, la familia, y no debería serlo. Y que carece a veces de especificidad, Totalmente, ¿no? A veces es súper centralizada en la genitalidad y más nada. Totalmente. Y eso ya se considera como educación sexual. O en muchos liceos por ahí pasa que, no sé, en lo que sería... que era tercero, algo ahí, algún taller, y después en el último año específico, pero así como transversal, y las distintas problemáticas que fluyen y emergen en las infancias, por supuesto, pero ni hablar luego en las adolescencias, en donde se encuentran, bueno, saliendo a la vida, ¿no? Y bueno, y creo que hay que exigir, hay que pedir desde... las familias también es muy importante, y los centros educativos, creo que todos y todas desde algún lugar es importante reconocernos que tenemos capacidad de accionar y hacer algo. Ustedes hablan del foco de la justicia también, ¿no? Como uno de los puntos o ejes temáticos que trabajan. Y hoy también lo teníamos un poco de consigna del día, esto de si deben prescribir los delitos que tienen que ver con los delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes. Ustedes también tomaron un poco esa bandera. ¿Cuál es su posición y qué tan cerca o no estamos de avanzar en ese tema? Bueno, en realidad existe un proyecto de ley que fue presentado en el 2020 que tiene que ver con esto del derecho al tiempo. Nosotros adherimos a esto del derecho al tiempo porque entendemos, primero, que si hablamos de delitos sexuales, tal como lo decías hace un ratito, las personas que sobrevivimos a esas violencias recordamos, vamos recordando y vamos elaborando esto con mucho tiempo. Necesitamos del tiempo. A veces le pedimos a las víctimas y a las sobrevivientes que sean claras en el relato, que digan la fecha, que digan el momento, entonces se desconoce la especificidad del trauma y de lo que pasa en ese cuerpo, en esa mente que fue afectada con esa violencia. La justicia no puede ignorar la especificidad que tienen estos delitos. Entendemos que no puede ser un delito que tenga una fecha de vencimiento para poder ser denunciado. En la actualidad, eso fue lo que nosotros reivindicamos el 9 de agosto, el derecho al tiempo, que esta ley no puede quedar encajonada, tiene que moverse, tiene que
ser discutida. Por eso también nos parecía muy importante estar ahí en el Palacio Legislativo para poder también habitar ese espacio donde se discute sobre nuestros derechos. Claro. Y este es un derecho fundamental. Total. Como que, bueno, llevar ahí desde nuestra voz y promover y sobre todo visibilizar ese proyecto de ley que bueno, que está ahí, que también ahora en breve los parlamentarios y parlamentarias cesan su trabajo, entonces bueno, nosotros vendrán nuevos, nosotros elaboramos también un compromiso para los presidenciables en donde vamos a estar también difundiendo y bueno, esperamos tener encuentros con cada uno de ellos para poder tener este tema sobre el asunto y también tenemos, hablando del tema de la justicia y justo el 9 que estábamos promoviendo esto, también fue en el marco del Día Regional en Solidaridad con Víctimas y Sobrevivientes de Violencia Sexual. Uruguay es la primera vez que lo conmemoramos, se conmemoró también en otros 15 países de Latinoamérica y el Caribe, ya en otras oportunidades en años anteriores se habían hecho. La idea fue, bueno, aprovechar el día 9, tomar ese día para poder establecernos como tal y que a partir de ahí todos los 9 y que se vayan en esto de visibilizar y sumar y que la gente sepa que no está sola y no está solo en esto y que se pueda acercar. Y que hay algo fundamental que con esto del derecho al tiempo no quiere decir que todas las personas que hayamos sobrevivido o fuimos víctimas de estas violencias escogemos la justicia como camino de reparación. Es importante decir que no es un camino sencillo, que es un camino lleno, muchas veces. Sí, y lleno de personas que no tienen especialización en la temática. Sí. Entonces también exige, bueno, las personas que están trabajando en espacios de atención y de primera línea, ya sea salud y justicia, fiscalía, abogados, etcétera, hay que especializarse para atender y discutir sobre esta temática. Bueno, lo hablamos ayer con respecto a los ciberdelitos y también decíamos que justamente en ese sentido hay mucho para hacer en el Poder Judicial y sobre todo en el sistema judicial. La última cortita, no sé si tenemos tiempo para una más, pero consultarles cómo ha sido la repercusión política. Proyecto presentado 2020, estamos 2024, termina la gestión, parece haber sido poca, ¿no?, la recepción del proyecto. Sí, en realidad nosotros incluso la invitación al 9 de agosto la enviamos a todos los candidatos presidenciables. Nosotros contamos allí con la presencia de Silvia Nane, Amanda de la Ventura, Carmen Sanguinetti. Iba a estar la vicepresidenta y después por algún motivo no pudo ser parte. Pero un poco la idea era poder, bueno, acercar y recibir a todos quienes... Amanda no es quien presentó el proyecto. Amanda de la Ventura fue quien presentó el proyecto. Bueno, Silvia Nane también trabaja muchos estos temas, estuvo llevando adelante, ¿no?, la interpelación a uno del... Sí. Y que ha sido una coyuntura donde desde los lugares políticos el debate en torno a delitos de carácter sexual, podemos llamar delitos de explotación sexual. Sí. O sea, INAU estuvo con una interpelación reciente. Igual destacar que, a ver, nosotros como colectivo, nuestra idea no es, y aclarar esto, ¿no? Sí. No es politizar el tema y estaba invitada... nuestra vicepresidenta y Carmen Sanguinetti también nos acompañó, porque creemos que esto, no es una los cosa delitos sexuales, los delitos sexuales nos atraviesa a toda la sociedad. No hay ningún gobierno tampoco de ningún color que haya movido la aguja. No, la verdad es que y el sistema formamos parte de todos. Todos y todas somos parte del sistema. Los datos son realidades que trascienden y por eso también es importante trabajar desde la sociedad civil para poder hacer incidencia en estos temas desde la... De nuevo, ¿no?, desde la prevención, desde la reparación. La reparación, que también ahí hay un debe enorme, ¿no?, vinculado con el acompañamiento terapéutico en muchos casos y, bueno, muchos debes que tenemos también como sociedad. Sí, y dejar un datito nada más, que recordemos que las infancias y las adolescencias son las más afectadas por estas violencias en la actualidad. Venimos en una cronicidad de daño donde las cifras están aumentando. 1 de cada 3 niñas es afectada por esta violencia, 1 de cada 5 niños. Nos parece importante dejar eso sobre la mesa antes de irnos. Gracias a las dos por acompañarnos. Nos quedamos sin tiempo, pero bueno, al menos pudimos charlar un poco, darle visibilidad, que esto también genera reflexión en cada uno de los hogares y también es importante esto, ¿no?, que esté el tema arriba de la mesa para poder hablarlo desde nuestro seno más pequeño, familiar o de amigos,
hasta bueno, centros educativos y diferentes instituciones gubernamentales que deben hacer lo suyo. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes.